En primer lugar, profundo agradecimiento a la muy estrecha colaboración que en la lucha antiterrorista ha seguido, sigue, y la señora ministra en representación del Gobierno nos ha trasladado que seguirá en la misma postura con el Gobierno de España. No solamente el Gobierno, sino todo el pueblo español quiere manifestar su profundo agradecimiento y valorar la importancia de esta colaboración. Tout d'abord, profond remerciement à Madame le Ministre pour la collaboration sans faille du gouvernement français dans la lutte antiterroriste et également il communique les remerciements de l'ensemble du peuple espagnol à la France dans ce domaine. Sin la postura absolutamente decidida que históricamente ha mantenido Francia, España no hubiese podido superar, como en estos momentos tiene alcanzado, la certeza del final del terrorismo en nuestro país. Y por eso queremos dar las gracias. Nous voulons remercier parce que sans la position française, l'Espagne ne pourrait pas avoir la certitude aujourd'hui qu'elle est face à la fin de l'organisation terroriste. Pero no basta con que colaboremos los gobiernos. Il ne suffit pas que les gouvernements collaborent. Nuestra obligación es construir los instrumentos para que los actores protagonistas de esa lucha en su aspecto judicial, es decir, jueces y fiscales, tengan en su mano los máximos instrumentos para la eficacia de su labor. Notre obligation également est que les principaux acteurs aient les instruments les plus efficaces entre leurs mains pour pouvoir avoir une collaboration, une coopération la plus efficace possible. Una demanda antigua de los jueces y fiscales de ambos países Une demande ancienne, tant des juges que des procureurs de chacun des pays, ha sido la posibilidad a été la possibilité de acceder inmediatamente a los archivos informáticos d'avoir accès, ça a été la possibilité d'avoir accès immédiatement aux scellés informatiques y datos encriptados intervenidos después de las et detenciones. toutes les données qui sont cryptées, qui sont saisies au moment des interpellations. De esta forma podemos avanzar de una forma extraordinaria en las investigaciones De cette façon, nous pouvons avancer d'une façon extraordinairement rapide dans les enquêtes y facilitar el acceso facilitar que se evite la comisión de graves hechos delictivos. et ainsi éviter et prévenir la commission de nouvelles infractions. Este protocolo que hemos firmado hoy da plena satisfacción a las demandas que nos habían hecho jueces y fiscales tanto de la República Francesa como del Reino de España. La signature de ce protocole aujourd'hui donne pleinement satisfaction aux demandes qui avaient été portées par les juges et les procureurs de nos deux pays. Esta transmisión de información, que se protagonizará fundamentalmente por la Fiscalía de París y la Audiencia Nacional, va a tener un efecto extraordinariamente positivo en la persecución de los actos terroristas. Cette transmission d'informations qui va s'effectuer essentiellement par le parquet de Paris et par l'Audience nationale aura des conséquences extraordinairement positives dans la lutte contre le terrorisme. Yo quiero, con el permiso de la ministra, felicitar a nuestros equipos que han trabajado el que hoy ella y yo hayamos podido suscribir este acuerdo. Et je veux, avec la permission de Madame le Ministre, féliciter nos équipes qui ont travaillé dans la conclusion de cet accord. El acuerdo firmado también promueve el acercamiento de los jueces y fiscales especializados a través de intercambio y acciones de formación conjuntas. L'accord également permet le rapprochement des magistrats, juges et procureurs à travers des formations communes. Y de esa forma hemos materializado la propuesta que se nos hizo de los dos equipos en su reunión celebrada en Madrid el pasado mes de junio. Et ainsi, nous avons concrétisé les propositions de nos équipes qui avaient été effectuées lors de la réunion à Madrid les 17 et 18 juin, lors de la réunion du groupe antiterroriste. Por último, hemos hablado de la Fiscalía Europea, que el Gobierno de España que considera que es un instrumento de extraordinaria importancia para el futuro de la persecución de la criminalidad en el continente. Pour finaliser, nous avons évoqué le sujet du parquet européen que le gouvernement espagnol considère comme un sujet fondamental pour lutter contre la criminalité. Las aportaciones que Francia y con ella Alemania y otros países han hecho a la propuesta de la Comisión, al Gobierno de España le parece que son perfectamente compatibles con la construcción de la idea de la Comisión Europea. Le gouvernement espagnol considère que
les apports, les suggestions effectuées par la France et l'Allemagne sont parfaitement compatibles avec la position de la Commission. Entendemos perfectamente la preocupación de Francia de que Comprenons parfaitement la préoccupation française ese nuevo instituto, que es la Fiscalía Europea, que ce nouvel instrument, qui est le parquet européen, no entre en colisión con las legislaciones nacionales de cada uno de los Estados n'entre miembros. pas en collision, ne heurte pas les législations des États membres. Y somos conscientes que esta es una de las grandes dificultades de la construcción de la Unión Europea, que cada uno de los distintos países tenemos sistemas distintos en cuanto a nuestra organización judicial. Et nous sommes bien conscients que chaque pays, nous avons des organisations judiciaires très différentes. Por eso, la propuesta que nos ha trasladado la ministra francesa Pour cette raison, la proposition que nous a transmise la ministre de la Justice française de aprobar inicialmente una construcción de la Fiscalía Europea en torno a un órgano colegiado, d'un parquet européen qui serait construit autour d'un organe collégial, con una vinculación fuerte con Eurojust, que es un Avec un- instrumento extraordinariamente eficaz en estos momentos. avec un lien fort avec Eurojust, il nous semble que ce serait un instrument extrêmement efficace. Y quedar comprometidos a que en un plazo de 5 años, a propuesta de la propia Fiscalía, hagamos una evaluación de sus resultados, Cela lié au fait que nous nous mettons d'accord pour que dans 5 ans, nous fassions un bilan de l'activité de ce parquet, nos parece que es una propuesta que puede alcanzar el consenso entre las distintas posturas diferentes que teníamos los Estados il me miembros. semble que cette proposition nous permet d'avoir un consensus par rapport à l'ensemble des propositions qui étaient sur le tapis initialement. En este sentido, trasladaremos no solamente a la Comisión, a través de la vicepresidenta, sino al resto de los Estados miembros, la conveniencia de avanzar en la propuesta de consenso que nos propone la ministra francesa. En ce sens, nous communiquerons à la vice-présidente de la Commission et à l'ensemble des autres États membres le fait que nous sommes d'accord pour avancer avec la France dans cette proposition de consensus que vous avez effectuée. Quiero terminar reiterando mi agradecimiento por su amable invitación, Je réitère mes remerciements pour votre aimable invitation, mi compromiso de mantener la más estrecha colaboración entre los gobiernos de Francia y el gobierno de España, mon engagement pour que nous continuions à collaborer avec force entre les gouvernements français et espagnols, y que mi convicción de que el importantísimo instrumento que hemos suscrito hoy va a facilitar que ese mismo espíritu de colaboración, por encima de diferencias ideológicas que mantenemos el gobierno de Francia y de España, lo puedan articular también nuestros jueces, nuestros magistrados y nuestros fiscales en nuestros países. et ma conviction que le protocole que nous avons signé aujourd'hui sera un extraordinaire instrument pour nos praticiens pour continuer la collaboration au-delà peut-être des divergences qu'il peut y avoir entre nos gouvernements. Gracias, señora ministra. Merci Gracias. beaucoup.